Dicen que las historias más grandes comienzan en los lugares más pequeños, y esta comenzó en silencio, en una noche común, hasta que el cielo se abrió. Hoy te llevaré al momento exacto donde todo cambió para la humanidad. El nacimiento del Rey Prometido. Una historia de ángeles, pastores, reyes, peligro, milagro y esperanza. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver no es solo una historia, es el inicio del plan más grande jamás contado. Desde niña, crecí escuchando las promesas antiguas. Los ancianos de mi pueblo hablaban de un Mesías que vendría a traer luz en medio de la oscuridad, de un rey que restauraría lo perdido y sanaría lo quebrado. Israel llevaba siglos esperando, suspirando, preguntándose cuándo Dios rompería el silencio. Jamás imaginé que ese plan eterno tocaría mi puerta. Aquel día estaba sola, en silencio, haciendo mis tareas. La luz entraba suavemente por la ventana cuando un viento cálido recorrió la habitación. Me giré y ahí estaba, un ángel rodeado de una gloria que no era de este mundo. Mi corazón latía como nunca, mis manos temblaban, pero su voz tenía una paz que detenía cualquier miedo. María, no temas, has hallado gracia delante de Dios. Esas palabras cambiaron mi vida. El ángel me habló del Mesías. Me dijo que yo daría a luz al Hijo del Altísimo, que su reino no tendría fin. Yo no podía comprenderlo. Era demasiado grande para mí. Pero lo que más me sorprendió fue que Dios me había mirado a mí, una joven sencilla, sin títulos ni riquezas, escogida para llevar en mi vientre al Salvador del mundo. Aún así, sabía que no sería fácil. El anuncio traería dudas, miradas críticas, y quebraría el corazón de alguien a quien quería profundamente, José. Cuando al fin pude hablar con él, vi en sus ojos la inquietud, la confusión, la mezcla de amor y dolor. No encontraba palabras para calmarlo. Él era justo, bueno, y el peso de aquella noticia lo enfrentaba a decisiones difíciles. Durante días viví en silencio, orando, confiando en que Dios haría lo que yo no podía. Y así fue. José me contó después que un ángel se le apareció en sueños y le confirmó todo. Me dijo: no temas recibir a María como tu esposa. Lo que está en ella es del Espíritu Santo. Y José me creyó, me protegió, me acompañó. Aceptó con valentía una misión que cambiaría la historia. Desde ese momento supe que no caminábamos solos. Dios estaba guiando cada paso, llevándonos a un destino que ninguno de los dos imaginaba. Y pronto, ese llamado divino nos llevaría a emprender un viaje que pondría a prueba nuestra fe como nunca antes. Justo cuando pensábamos que la calma había regresado, llegó una noticia que cambiaría nuestro rumbo. Un mensajero recorrió las calles anunciando que César Augusto había decretado un censo en todo el imperio. Cada familia debía viajar a la ciudad de sus antepasados, y para José eso significaba a Belén. Recuerdo el silencio que siguió aquel anuncio. Yo ya estaba en mis últimos días de embarazo. El camino era largo, difícil, lleno de montañas y senderos pedregosos, pero no había opción. El decreto era obligatorio, y más que eso, en mi corazón había un presentimiento, como si Dios mismo estuviera guiándonos hacia el lugar donde debía cumplirse su palabra. Empacamos lo necesario. José ajustó la cuerda del burro donde yo viajaría la mayor parte del camino. Yo sentía el peso de la vida en mi vientre, cada movimiento, cada latido, cada promesa. Y así comenzamos el viaje. Los días que siguieron fueron duros. El viento golpeaba fuerte en las noches, las temperaturas bajaban, el cansancio se acumulaba con cada paso. José caminaba junto al burro, atento a cada gesto mío, a cada respiración entrecortada. Un poco más, María,
me decía, Dios está con nosotros. Y aunque mis fuerzas disminuían, su voz me sostenía. Cuando finalmente vimos Belén a lo lejos, el sol ya estaba cayendo. Las calles estaban llenas, abarrotadas de viajeros que también habían llegado por el censo. Las posadas no tenían espacio ni para una almohada más. José tocó puerta tras puerta buscando un lugar para mí, para el niño que estaba por nacer, pero la respuesta era siempre la misma: no hay sitio. Hasta que un hombre compasivo, viendo mi estado, nos ofreció lo único que tenía, un establo. No era un lugar digno, no era cómodo, no era lo que una madre imagina para el nacimiento de su hijo, pero era un techo y era suficiente. Esa noche, bajo el olor a heno y el sonido suave de los animales, el dolor comenzó. Me aferré a José. Él me sostuvo con una ternura que nunca olvidaré. Y allí, en la más profunda humildad, mi hijo nació. Jesús, el Hijo del Altísimo, envuelto en pañales, recostado en un pesebre. La luz más grande había venido al mundo en el sitio más pequeño. Mientras lo sostenía en mis brazos, entendí por qué Dios nos había traído hasta aquí. Su mensaje era claro. La grandeza del cielo había abrazado la sencillez de la tierra, y sin saberlo, esa misma noche, en los campos cercanos, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Mientras sostenía a Jesús en mis brazos, la noche parecía envolvernos en un silencio sagrado. José acomodaba el pesebre, tratando de que el heno estuviera lo más suave posible. No sabíamos que, al mismo tiempo, muy cerca de allí, Dios estaba preparando una de las escenas más gloriosas del nacimiento de mi hijo. En las colinas de Belén, un grupo de pastores cuidaba a sus ovejas. Hombres sencillos, cansados por la rutina, acostumbrados a noches frías y silenciosas. Pero esa noche, el cielo decidió abrirse. De pronto una luz resplandeciente descendió sobre ellos, tan brillante que convirtió la noche en día. Los pastores cayeron al suelo, temblando, cubriéndose el rostro. Y entonces escucharon una voz que estremecería cualquier corazón. No teman, les traigo buenas noticias que traerán alegría a todo el mundo. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. Yo no lo vi directamente, pero cuando los pastores nos lo contaron, pude sentir la gloria en cada palabra. Ellos dijeron que el ángel les dio una señal, que encontrarían al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y justo cuando creían que su corazón no podía soportar más, sucedió. El cielo entero estalló en un coro celestial. Miles, quizá millones de voces angelicales cantaban juntas. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, paz a los que gozan de su favor. Los pastores dijeron que la luz vibraba, como si la misma creación estuviera celebrando. En cuanto los ángeles se elevaron, los pastores no dudaron, corrieron, dejaron sus ovejas atrás, se apresuraron hacia el lugar que el ángel les había señalado. Yo aún sostenía a Jesús cuando escuché pasos apresurados, luego golpes suaves en la entrada del establo. José se levantó y tras abrir la puerta, un grupo de hombres jadeando, con los ojos muy abiertos, entró arrodillándose. «Lo encontramos, tal como dijo el ángel», murmuraban entre lágrimas. Se acercaron con respeto, con reverencia, como si la tierra misma se hubiera vuelto sagrada. Miraron al niño, mi niño, como quien mira el amanecer después de una noche interminable. Algunos lloraron, otros reían sin poder contenerlo. Todos repetían la misma frase:
Este es el Salvador. Dios cumplió su promesa. Cuando salieron, no pudieron callarlo. Corrieron por las calles contándole a todos lo que habían visto y oído. Y cada persona que escuchaba se quedaba maravillada, como si un rayo de luz hubiera atravesado la oscuridad de sus vidas. Esa noche comprendí que el nacimiento de Jesús no era solo una bendición para nosotros, sino un regalo para el mundo entero. Y mientras los rumores crecían, mientras las voces se esparcían como fuego, nosotros sabíamos que aún faltaba más, porque la ley debía cumplirse y había una profecía esperando en el templo de Jerusalén. Las noticias del nacimiento de Jesús se habían extendido por Belén, gracias a los pastores. Pero José y yo sabíamos que debíamos cumplir con la ley del Señor. 40 días después del nacimiento, emprendimos nuestro viaje a Jerusalén para presentar a Jesús en el templo, tal como estaba escrito. Todo primogénito varón debía ser consagrado a Dios. El camino fue silencioso. Yo observaba a Jesús dormido en mis brazos y me maravillaba al pensar que aquel que había creado el cielo ahora descansaba en mi pecho. Pero no tenía idea de que ese día Dios ya había preparado un encuentro que jamás olvidaría. Al llegar al templo, la magnitud del lugar me envolvió. Las columnas se alzaban como gigantes, el murmullo de los sacerdotes llenaba los pasillos y el olor del incienso ascendía hacia el cielo. José llevaba la humilde ofrenda que correspondía a los pobres, 2 tórtolas. Era lo que podíamos entregar, pero sabíamos que Dios veía el corazón más que la cantidad. Mientras avanzábamos, un anciano se detuvo repentinamente y nos miró fijamente. Sus ojos brillaban como si estuvieran viendo algo que nadie más podía ver. Caminó hacia nosotros con pasos lentos pero seguros. Su nombre era Simeón, y aunque nunca lo había visto antes, sentí como si Dios mismo lo hubiera enviado. Sin pedir permiso, extendió sus brazos. Yo miré a José y él asintió. Le entregué al niño. Simeón lo sostuvo con una ternura profunda, casi con un temblor de reverencia, y entonces comenzó a llorar. «Señor, ahora puedo morir en paz», dijo con la voz quebrada, «porque mis ojos han visto a tu Salvador, luz para las naciones y gloria de tu pueblo Israel». Sus palabras me atravesaron el corazón. ¿Cómo podía este hombre saberlo? ¿Cómo podía ver en ese pequeño bebé el cumplimiento de siglos de espera? El Espíritu de Dios estaba sobre él. Lo entendí al instante. Mientras Simeón hablaba, una mujer anciana se acercó caminando con sorprendente energía. Era Ana, una profetisa respetada, conocida por su vida de oración y ayuno. Ella miró a Jesús y su rostro se iluminó. Alzó sus manos al cielo y comenzó a proclamar: «El Mesías ha llegado, el Redentor está aquí, Dios ha visitado a su pueblo». Las personas alrededor se acercaron, sorprendidas, llenas de preguntas, de emoción, de esperanza. Y ahí, en medio del templo, rodeados de desconocidos, entendí algo. Jesús no pertenecía solo a José y a mí, sino al mundo entero. No sabíamos entonces que muy pronto, desde tierras lejanas, otros vendrían guiados por una luz en el cielo para confirmar lo que ese día Simeón y Ana habían proclamado. Nunca imaginé que el nacimiento de Jesús, tan humilde, tan silencioso,
pudiera llamar la atención de reyes de tierras lejanas, pero Dios, en su manera perfecta, estaba moviendo piezas que nosotros ni comprendíamos. Mientras José y yo continuábamos criando a Jesús en Belén, muy lejos, en el oriente, unos sabios estudiaban los cielos. Ellos habían visto una estrella diferente, única, una señal que les anunciaba el nacimiento del Rey prometido. Y sin dudarlo, emprendieron un viaje largo y peligroso, convencidos de que esa luz los llevaría hasta el Mesías. Cuando esos hombres llegaron a Jerusalén, su pregunta sacudió la ciudad entera. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? La noticia llegó a los oídos del rey Herodes, un hombre inseguro, desconfiado y cruel. Lo que para nosotros era gozo, para él era una amenaza. Herodes llamó a los sacerdotes y escribas, y ellos confirmaron lo que la profecía decía: el Mesías nacería en Belén. Entonces, fingiendo interés, Herodes envió a los sabios hacia nuestro pueblo. Cuando encuentren al niño, les dijo, vengan a decírmelo para yo también adorarlo. Pero nosotros no sabíamos que detrás de esas palabras se escondía un propósito oscuro: eliminar a mi hijo. Recuerdo perfectamente el día en que los magos llegaron. Eran hombres de porte noble, con vestiduras finas y ojos llenos de asombro. Cuando vieron a Jesús, ya un niño pequeño, se inclinaron hasta el suelo. Reyes y sabios postrándose ante mi hijo. Traían regalos que jamás había visto tan de cerca: oro, símbolo de su realeza; incienso, símbolo de su divinidad; mirra, símbolo del sacrificio que algún día entregaría. Sus rostros brillaban de alegría. Jesús los miraba con la inocencia más pura. Fue un momento que solo el cielo podía orquestar. Pero esa noche, después de su visita, Dios intervino. Los sabios recibieron en sueños una advertencia: no regresaran a Herodes. Así que partieron por otro camino sin avisarle. Días después, José también despertó sobresaltado por un sueño. Su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de urgencia. María, me dijo, levanta al niño. Tenemos que irnos. Herodes busca al niño para matarlo. No hubo tiempo que perder. Tomamos lo que pudimos cargar y bajo la oscuridad de la noche emprendimos la huida hacia Egipto. Cada paso estaba marcado por la tensión, pero también por la certeza de que Dios nos estaba protegiendo. Jesús dormía en mis brazos mientras yo rogaba en silencio por nuestra seguridad. Y Dios fue fiel. Vivimos en Egipto hasta que, años después, otro ángel se apareció a José y le dijo: Herodes ha muerto. Regresen. Volvimos, pero no a Belén. Por dirección divina regresamos al norte, a un lugar tranquilo llamado Nazaret, donde Jesús crecería en sabiduría y gracia hasta el tiempo señalado. Así terminó nuestro largo viaje. Un viaje marcado por estrellas, ángeles, peligros, reyes y milagros. Un viaje que no comenzó con nosotros, sino con la promesa eterna de Dios, y del cual el mundo entero seguiría hablando por generaciones, porque aquel niño, mi hijo, era y es la luz del mundo. Y así, entre humildad, peligro y gloria celestial, comenzó la vida del Mesías. Una historia que sigue transformando el mundo hasta hoy. Si este viaje te tocó el corazón, te invito a apoyar este video. Dale like. Suscríbete para más historias épicas. Comparte este video para que más personas conozcan este mensaje. Tu apoyo hace posible que sigamos contando estas historias que inspiran al mundo. Nos vemos en el próximo capítulo de esta gran aventura bíblica.